buenas tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos, un placer acompañarles, Oriemi González, siempre agradecida con Dios del espacio y de que ustedes estén en sintonía de nuestro programa, que cada tarde siempre hace un análisis de los diferentes temas de la actualidad nacional, con diferentes voceros, escuchar diferentes puntos de vista, presentar los argumentos. Y precisamente en marzo hemos invitado a diferentes mujeres a nuestro espacio para hablar del rol femenino, el liderazgo desde los diferentes ámbitos de la sociedad, los retos que se enfrentan, pero también en nuestro programa de seguir evaluando cómo está la dinámica política, económica y social. En esta oportunidad tenemos como invitada a Tiziana Policel, quien es segunda vicepresidente de Fede Cámaras. Un gusto recibirle a esta hora en Argumentos. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, también licenciada en Comunicación Social, bueno, parte del gremio. Así es, así es. Y precisamente, bueno, le invitamos porque es representante del sector empresarial, en el sentido de que, bueno, siendo parte de Fede Cámaras, también en otro momento como Consecomercio, siempre ha sido un rostro femenino que ha estado allí en la parte empresarial y quizás de entrada me gustaría saber cómo ve ese cambio. Quizás hace años, cuando venía desde muy joven, ha estado en la parte empresarial con su familia, pero cómo vio o los cambios que observa hoy en ese inicio de la mujer empresaria a la actualidad y los retos que siguen existiendo. Bueno, en realidad sí ha habido cambios y evidentemente se reflejan en justamente la participación de la mujer en los gremios empresariales. El cambio también viene dado porque hemos tenido una historia muy interesante en cuanto a reivindicaciones de la mujer. Estamos hablando de la época, por ejemplo, de Mercedes Pulido de Briceño, que fue propulsora de un cambio en el Código Civil que de alguna manera fue como un punto de partida en esas nuevas reivindicaciones de la mujer. Y eso es lo que nos coloca en una posición interesantísima dentro de las estadísticas. No estamos en ninguno de los dos extremos. Hay un extremo que es Japón, en donde los niveles de masculinidad son altos, y quizás el modelo, vamos a decirlo así, quienes tienen las mejores estadísticas, pudiéramos decir que está Bélgica. Nosotros estamos en el centro de esa estadística. Quiere decir que hemos recorrido la mitad del camino, pero nos falta la otra mitad. Entonces, evidentemente, como siempre digo, siempre que siga siendo noticia que una mujer alcanza una posición determinada, quiere decir que todavía nos falta algo por hacer, porque eso no debería ser noticia. Pero sí ha habido cambios interesantes en Venezuela. La participación de la mujer en los gremios ha ido creciendo mucho, varía de acuerdo a los gremios, a los sectores. Entonces vemos, por ejemplo, que en el sector comercio la participación es mayoritaria, mientras que hay otros sectores, bueno, que tiende a ser menor, pero ha ido creciendo. ¿En qué sectores considera que de pronto es menor esa participación? Bueno, probablemente en el sector construcción, en el sector es un poco menor, no digo que no hay. Hay, gracias a Dios, en este momento mujeres en todos los organismos empresariales, pero en el comercio es donde más se nota, porque es una actividad en donde las mujeres tienen mayor participación. Bien, y eso es importante resaltarlo, como dice. En ese sentido también, ¿cómo juegan los que son representantes de estos gremios de alguna forma, no solamente, bueno, colocar posiciones solo por ser mujer, sino de dar esa apertura, de dar ese apoyo y de que las mujeres puedan ser parte, o quizás en otros casos como el construcción, porque bueno, culturalmente quizás no asocias el tema de construcción, trabajo pesado con mujeres, pero el tema de, bueno, que se dé esa apertura y las posibilidades a... Bueno, a ver, creo que yo soy un poco contraria al tema de las cuotas. Yo soy de la opinión que uno tiene que alcanzar posiciones por sus competencias y no por su género, ¿no? Entonces, rechazo un poco el tema de las cuotas, aunque admito que a veces es necesario colocarlas porque justamente hay que romper de alguna forma esas barreras. Pero si culturalmente estás acostumbrado a que solo estén hombres, pero como, por naturaleza el tema de los cupos lo rechazo un poco porque, bueno, evidentemente no. Yo siento que las mujeres que hemos alcanzado posiciones en el movimiento, en la institucionalidad gremial, ha sido en general por sus competencias, no porque se establezcan cuotas ni mucho menos, sino por sus competencias. Lo que sí, honestamente, a veces he notado de alguna forma una autoexclusión. No me voy a postular porque quizás no voy a poder. Entonces, eso hay que derribar un poco eso, porque también yo digo que esa posición que tiene Venezuela, que justamente tiene la mitad del camino recorrido, es una mitad que se ha logrado gracias a que muchas mujeres han trabajado para ello.
pero también porque hay hombres inteligentes. Entonces, porque esto no es de uno, esto es de dos, ¿ok? Si tú estás construyendo una familia, tú tienes que entender que el trabajo, ese proyecto es de dos y no puede ser que es que tú me ayudas o no, el proyecto es de los dos. Entonces yo sí he sentido que no solamente ha habido un cambio en las mujeres, pero también los hombres han entendido. La generación de mi padre era muy diferente a la generación de ahora, de los jóvenes de ahora, que ven en la construcción de familia ese proyecto común. Entonces, yo creo que eso va a ir mejorando y y se va ampliando un poco, porque antes la mujer se limitaba justamente porque sentía que no tenía ese apoyo en casa. Que de pronto le iban a decir, tú no porque eres mujer. Tú no porque eres mujer, etcétera, pero también porque decía, bueno, es que yo tengo cosas que hacer en casa que evidentemente no puedo dejar. No, yo lo que estoy observando en los jóvenes de hoy en día, en que cuando deciden construir una familia, entienden que ese proyecto es de los dos y que muchas veces es el hombre el que tiene que hacer funciones que antes se consideraban femeninas y viceversa. Entonces, es cuestión de ir rompiendo eso. Yo, por ejemplo, me desenvuelvo en un sector donde con muchísima satisfacción veo que hay incorporación de mujeres. Yo vendo repuestos para camiones y ya en Venezuela, en las carreteras venezolanas, se ven choferes mujeres de camiones. Y eso, bueno, esa mujer decidió y probablemente tiene un compañero que le ayuda pues, a que ella pueda desarrollar ese trabajo que es tan complejo porque tiene que estar viajando, ¿no? Sí, pero lo importante es eso, que se da esa posibilidad, que se da esa oportunidad, y me gusta lo que mencionabas, que es un tema de ambos, no solamente de parámetros también, que de pronto hay que derribar, no solamente del hombre, sino también de la mujer, que es algo que va en compañía, porque muchas veces ahora en el movimiento actual y con el feminismo se trata como que, bueno, solo la mujer, pero no, es un trabajo que va en compañía y que cada quien tiene sus capacidades y cada quien también tiene su área. Lo importante es eso, que se dé la apertura a que esté en esos espacios. Así que eso es bastante relevante. También la parte económica y como decías, bueno, hay mujeres en diferentes espacios, pero todavía quizás con el tema salarial, ¿ves que hay diferencias en eso por ser mujer? Sí, todavía se sienten algunas diferencias en ese sentido, pero también yo ahí digo que tenemos nosotros que analizar muy bien que no sean temas o diferencias que no van tanto en el género, sino en el mercado. Entonces muchas veces mezclamos los dos aspectos y eso no es muy justo. Hay productos, por ejemplo, que el mercado es femenino, entonces bueno, tienen unos precios diferentes y muchas veces también pudiera ocurrir con algunos puestos. En lo que definitivamente tenemos que seguir trabajando es que cuando es el mismo cargo, la misma responsabilidad, las mismas condiciones, debería ser un sueldo igual, debería ser la remuneración igual y creo que todavía esa es esa mitad del camino que todavía nos falta por recorrer. Claro, cada uno de esos factores. ¿Cómo hacer para ir evaluando ese camino que nos queda por recorrer y de alguna forma seguir trabajando, bueno, en avanzar ese caso, como le decías, como de Bélgica, que quizás no es un camino tan largo como el que estaba hace años atrás, pero todavía quedan allí elementos por ir corrigiendo y modificando? Bueno, hay mucho en la educación, o sea, lo que es el acompañamiento a los niños, a las niñas, desde que están en preescolar, empezar un poco a crear esa cultura y luego que las empresas entiendan que esto debe ser parte de sus políticas, ¿okay? Las empresas han ido cambiando, hay algunas que lo han hecho siempre de manera natural. Y bueno, yo he tenido la fortuna de trabajar siempre en lugares donde yo he sentido que eso ha ocurrido de manera natural, pero hay empresas que tienen que trabajar un poco mejor el tema, que tienen que analizar muy bien cuáles son sus políticas internas y eso es un trabajo que se está haciendo. Hay muchísimas empresas que están trabajando en ese sentido. Entonces hay que abordarlo desde diferentes ángulos, ¿no? Pero teniendo siempre cuidado, por lo menos es mi opinión, de no caer en esos excesos, ¿no? En excesos, por ejemplo, de castigar sobremanera algún sueldo, por ejemplo, pasa mucho con los artistas, ¿no? Que de pronto dice, bueno, ¿por qué la actriz masculina, el actor masculino gana más que la actriz femenina? Insisto con el tema del mercado. Si esa producción va dirigida mayoritariamente a mujeres, eso es un tema de mercado. Pero luego hay otro tipo digamos, de remuneraciones que hay que verlas de manera distinta. Yo creo que encasillar todo en un solo modelo no es justo, cada empresa es diferente,
cada cultura es diferente y tampoco debemos nosotros abrumar con el que tenga culturas distintas. Cuando tú vas a Japón, que insisto, ahí sí sientes. O sea, a mí a veces me han preguntado, ¿tú como mujer te has sentido discriminada en Venezuela? Nunca. Yo en Venezuela nunca me he sentido discriminada, pero en cambio cuando me ha tocado viajar y me ha tocado ir a Japón, allí te das cuenta que la mujer pues tiene muchas desventajas, por decirlo de alguna manera, pero si tú vas a hacer negocios, tú tienes que adaptarte a esa cultura y respetarla, porque no puedes llegar a imponer la tuya, y muchísimo menos en el mundo de los negocios. Entonces eso es algo que nosotras, las mujeres, tenemos que tener claro, y los hombres también. O sea, que dependiendo de la cultura, tú tienes que ver cómo tú te adaptas a eso, porque el que está yendo a hacer negocio eres tú. Entonces tú tienes que respetar esa otra cultura. ¿Cómo ha sido hacer negocios, por ejemplo, en Japón? Bueno, la verdad que fue un choque muy fuerte para mí, tengo que decirlo, porque yo iba como representante de la Cámara de Canidra, de la Cámara Comercial de Autopartes, y cuando me fui a reunir con mi homólogo en Tokio, él no quiso reunirse conmigo en un principio porque yo era mujer. Entonces decía, bueno, yo no me reúno con ella a hablar de este tema. Bueno, tuvo que mediar un poco la gente de la Embajada de Venezuela en Japón. Finalmente lo logramos, pero lo logramos por algo muy gracioso, debo decirlo, que fue que conseguimos un punto común. El señor estaba viendo en ese momento telenovelas venezolanas. Entonces estaba fascinado con las telenovelas venezolanas y entonces yo pude de alguna manera tener esa entrada allí, ¿no? Pero la reunión se desarrolló con él de espaldas a mí. O sea, hablamos, pero él me daba la espalda. Porque, bueno, era una persona sumamente conservadora y yo tenía que aceptarlo porque quien estaba interesada en hacer el negocio era yo. Entonces, eso no me ofendió. Fue un poco impactante, debo decirlo, pero no me ofendió porque yo sí tenía claro, había sido preparada para eso, yo sí tenía claro que eso fue hace muchos años y bueno, yo estaba bastante joven, pero habían tenido la prudencia de prepararme para ese choque y estaba advertida de que eso podía pasar. Claro, sabías el escenario. Y eso que mencionas es importante porque no se trata de imponer, sino se trata de realmente evaluar cuáles son las condiciones, evaluar que no todo aplica y no todo es general. Y en el mundo también empresarial y para otros ámbitos aplica ese mismo principio y que es importante, bueno, a la hora de cuando uno comunica una idea y a la hora también de cuando se exigen esas condiciones tanto para la mujer. Nos corresponde ir a la pausa, regreso seguimos conversando con Tiziana Policel, segunda vicepresidente de Fede Cámaras, hablando de cómo es la figura femenina en el ámbito empresarial. Ya venimos. Gracias por seguir en sintonía de Argumentos, conversando con Tiziana Policel de la figura y del rol femenino dentro del gremio empresarial. Y dentro de este gremio también, ¿cuáles son los retos que enfrenta la mujer? Y no solo hablando de la mujer, porque creo que son retos que también en la actualidad en la que estamos en nuestro país, en la dinámica política, económica y social, también son retos que enfrenta cualquier empresario. Pero quizás, bueno, que puedan afectar de forma particular también a la mujer. Pero ¿cuáles son los retos que hay también, entendiendo que, bueno, iniciamos con un escenario 2025 con incertidumbre y que eso afecta principalmente el trabajo de los empresarios en el país? Bueno, retos hay muchos, pero yo quizás me encantaría comentar una de las cosas positivas que han ocurrido en los últimos años, que es el restablecimiento del diálogo social, en donde empresarios, o sea, empleadores, trabajadores y gobierno, con la mediación de la OIT, se han sentado en una misma mesa. Y si algo han tenido en común estos sectores es que tenemos que revisar la ley del trabajo. Y entonces es muy importante que en ese grupo de personas haya presencia de mujeres para que justamente esa revisión se haga de la manera pues, más justa. Se centra en las necesidades. Exactamente. De cada parte. Del lado gubernamental hay mujeres, del lado sindical hay mujeres y del lado de los empresarios también hay mujeres que están trabajando
en ese aspecto, porque es muy, muy importante que si vamos a revisar un texto legal, si se considere esa óptica de la mujer. Y recuerdo, ya que la mencioné al principio, Mercedes Pulido, que ella mencionaba que cuando ella era ministra de la Mujer, justamente estaban teniendo una discusión que tenía que ver con un sindicato, y estaban teniendo una discusión de que a las mujeres no se les podía dar los turnos nocturnos en las fábricas que trabajaban 24 horas, porque las mujeres eran madres. Y ella, que era la única mujer en el Consejo de Ministros en ese momento, ella decía, fíjense qué equivocados están ustedes. Los turnos nocturnos son los mejor pagados, ¿ok? Y las mujeres en la noche pueden conseguir quien les cuide los niños. En el día es mucho más difícil. Fíjense la óptica, cómo es totalmente distinta. O sea, la óptica de los hombres era turnos nocturnos, para las mujeres no, porque ellas son madres y tal. Y fíjate cómo ella explicaba, siendo mujer, no, espérense un momento. O sea, para una mujer es más fácil conseguir quien te cuide el niño en la noche, porque las mujeres que tienen ese turno diurno pueden apoyarte, o sea, compañeros, compañeras, etcétera. Entonces, fíjate cómo esa óptica es interesante, hay que escuchar, digamos, las diferentes versiones. Entonces, el reto va a ser justamente cuando se inicien este debate, este gran debate entre estos tres grandes sectores sobre esa nueva ley que nosotros tendríamos que abordar, porque la ley actual fue escrita cuando algunos oficios actuales no existían, cuando no existía el teletrabajo, cuando no existían muchas cosas que hoy en día existen. Muchas cosas han cambiado ahora. Muchas cosas han cambiado, por supuesto la discusión salarial sigue siendo probablemente el plato más fuerte, pero hay otra cantidad de elementos y condiciones que sí son importantes de evaluar. Condiciones que son diferentes, empresas que no existían cuando esa ley se escribió. Entonces, yo creo que el entender esos tres sectores, que ese texto tiene que ser revisado, es un gran avance, ¿no? Es un reto, digamos, bien importante. Por otro lado, también dentro del sector empresarial, ¿qué retos enfrentan hoy en día quienes, dicen, necesito mantener esta empresa? Mencionaban, por ejemplo, desde Fedecámaras que inició un enero 2025 y ya estamos cerrando el primer trimestre de este 2025 lento. ¿Cómo también eso influye en quienes hoy en día están allí como empresarios? Bueno, justamente ahí hay gran preocupación, especialmente cuando sales de Caracas. Como siempre decimos, Venezuela no es solo Caracas, y una vez que tú sales de Caracas empiezas a escuchar la magnitud de los problemas de manera diferente que los que podemos nosotros percibir desde la capital. Entonces, evidentemente el sector comercio refleja un inicio de año muy, muy lento, con unas ventas bastante reducidas. Entonces, eso te lleva automáticamente a revisar tu estructura de costos, tienes que revisar tus gastos, tienes que mirar mucho hacia adentro para ver de qué manera tú eres más eficiente y aprovechas esa circunstancia al máximo, pues, y tienes que ser además creativo, cambiar, hacer las modificaciones que sean necesarias en el propio manejo de tu negocio para poder abordar momentos como este, que definitivamente te imponen que tienes que mirar hacia adentro. Y en ese mirar hacia adentro está la participación en los gremios, que es fundamental, que es lo que nosotros hacemos. Como siempre decimos, nosotros le ponemos el reflector donde hay problemas para que esos problemas puedan ser solucionados. Y los señalamos de alguna manera. Entonces, cuando viajas a otras regiones, te siguen diciendo que, por ejemplo, en el agro, el tema del gasoil sigue siendo un problema importante, porque tiene que ver con las cosechas, tiene que ver con el transporte de la mercancía, el tema de la energía eléctrica, que sigue siendo un problema muy importante una vez que sales de Caracas. En estos días también un poco lo hemos visto en la capital, pero en el interior el problema es mucho mayor. Y por supuesto, en este momento, además de la falta de crédito, que sigue siendo un clamor de todo el sector privado, no es menos importante la presión fiscal. Hay un aumento importante en los impuestos, particularmente en los municipales, donde vemos que muchos alcaldes no entendieron la dimensión de la ley de armonización tributaria, una ley que tenía un objetivo que vemos que en muchísimas alcaldías no se ha cumplido, y más bien vemos una carga mayor de lo que venían pagando, una aplicación de tasas y tributos que, por ejemplo, no contempla esa ley. Entonces de pronto han crecido de manera exponencial. Entonces, todos estos elementos, cuando tienes las ventas
están disminuidas, pues evidentemente toda la carga tributaria te pesa mucho más. Y como siempre decíamos anteriormente, cuando de pronto te tocaba pagar los impuestos y tenías las ventas cortas, bueno, acudías a un crédito bancario para cumplir con el fisco. Hoy en día tampoco puedes hacer eso porque no hay esa posibilidad. Entonces, las regiones tienen todo su carga en ese sentido, y también varía mucho en los sectores. La industria, por ejemplo, el sector farmacéutico, el sector alimentos, que son esenciales, ellos sí, de alguna manera se han sostenido, en algunos casos han disminuido, pero en mucha menor proporción. Pero, por ejemplo, la construcción sigue con una contracción de más del 90%, y hay otros sectores pues, que se resienten mucho más, ¿no? Claro, influye en cada uno de estos escenarios. Ya nos corresponde despedirte de nuestro espacio, pero antes también me gustaría, como decías, bueno, mirar hacia adentro. Creo que eso también requiere de características particulares del empresario hoy en día, no solamente de la mujer, sino del hombre, de cualquiera que decide, bueno, tener allí un negocio y seguir teniendo esas expectativas de crecer ante los escenarios complejos que hay. Por ejemplo, también cómo hacer ahora para afrontar, por ejemplo, este tema con la industria petrolera, el tema de la suspensión de licencias, cómo afrontar esa realidad cuando quizá eso impacta directamente en la parte económica y en el trabajo también que realizan las empresas que, bueno, decían, si todo fluye bien, bueno, podemos tener miras de crecimiento, pero en este caso, cuando ahora está en este panorama complejo, ¿cómo hacer, cómo afrontarlo? Sí, bueno, en ese sentido hay una gran preocupación, por ello Fede Cámaras ha hecho un llamado muy contundente a que ambos gobiernos se sienten a conversar sobre este problema. Yo creo que cuando nosotros titulábamos en nuestra nota de prensa que llamábamos a los dos gobiernos a que se entendieran, no es solamente en el tema de licencia, es mucho más amplio. Tenemos, y ya lo estamos viviendo en estos días, es necesario que nosotros reanudemos un diálogo con un país como ese que está tan importante. Ahí en ciertas zonas, insisto, en Caracas no se percibe, pero en ciertas zonas esta noticia es los tiene muy angustiados, muy preocupados, porque de alguna manera habían visto un cierto movimiento de todas las empresas que son proveedoras, en el caso de Chevron. Por supuesto, hay una gran preocupación y por eso es que nosotros hemos hecho ese llamado a que los gobiernos se sienten a revisar todo lo que son las políticas económicas y las políticas de otro tipo también, para que podamos caminar y podamos realmente retomar un camino de crecimiento que tanta falta nos hace. Así es, importante eso, el tema de sentarse, dialogar y seguir haciendo esos llamados, que bueno, y también si evaluamos, por ejemplo, en el caso, como decíamos, de la mujer, también una figura que es importante en el caso de la mediación, y el tema de conversar. Así es, ahí tenemos diferencias, como también siempre lo digo, no somos iguales, y nosotros en el ámbito empresarial, especialmente en Venezuela, donde hay tantas empresas familiares, tenemos un rol muy importante, que es el rol de unificación. Tenemos un rol de transmisión de valores, transmisión de tradiciones. Y eso definitivamente nosotros lo hacemos un poquito mejor. No digo que los hombres no lo hagan, pero a nosotros nos sale un poquito las cualidades de cada quien. Exactamente, a nosotros nos sale un poquito más natural la cosa. Y eso es muy importante en el crecimiento de las empresas. Y insisto, en particular en las empresas familiares, porque tenemos especialmente las pequeñas y medianas, casi todas son familiares. Bien, muchas gracias por acompañarnos esta oportunidad en Argumentos. Tiziana Policel, quien es segunda vicepresidenta de Fede Cámaras, también empresaria, hablándonos acerca del rol de la mujer en la dinámica empresarial de nuestro país. Al regreso, seguimos conversando con otra mujer también, pero desde el ámbito de participación ciudadana, desde el ámbito electoral y desde la política. No se muevan de Argumentos.